Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a unos espíritus inmundos y le obedecen. Vamos a ir, hermano, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso. Veamos. Capítulo 1, amén. Verso. Déjenme ver cuál verso. 21 al 27. Amén. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban. ¿Sí es esa? Sí, de su doctrina. De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Si quieres, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sí. Sí. Gracias le damos al Señor por su palabra. Bendito Dios. Y si no, el tema se llama la autoridad en la administración. La autoridad en la administración. ¿Qué pasó ahí en la sinagoga? Primero se admiraban de la doctrina que Jesús estaba predicándoles, enseñándoles, pues. Se admiraban de eso. Dice de ello, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquellos no tenían esa autoridad que traía Jesús. Pero noten esto. Un hombre con espíritu inmundo le dio voces. Había ahí una ayuda. Sí. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios, los espíritus que están en las personas conocen a Jesús. Amén. Saben quién es Él. Y cuando Él dice, ¿has venido para destruirnos? Es que ellos conocen su final. Ellos conocen que van a ser destruidos en el infierno, pero ya no pueden escaparse de esa decisión que ellos hicieron, de seguir al maligno. ¿Sí? Dice, has venido para destruirlos, sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben quién es Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero el Señor le reprendió. Digo, cállate y sal de él. Y salió él. Salió el espíritu, ¿verdad? Sí. Lo sacudió con violencia al hombre. ¿Sí? Gritando. Yo creo que doliéndose de que lo había corrido. ¿Sí? Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre ellos mismos diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sí. Fíjese bien, hermano. El triunfo que Jesús tuvo en la cruz te pertenece. Amén. Cuando Él está en la cruz, dijo, consumado es. Lo que tenía que hacer aquí, lo hizo. Entonces esa victoria que Él logró en la cruz, la otorgó a todos sus seguidores. Amén. Y en mi nombre, ya no fuera demonios.
a los que creen. Los que creen en mi nombre. Es un potestad, ¿verdad? Ser hechos hijos de Dios, creen en el nombre de Él. Y mi nombre echarán para demonios. Ahí está. Ahí está. Pero esa es una autoridad, hermano, que debe de tener la iglesia. Amén. Sí. Vamos a ver quién puede tenerla y quién no. Sí. Bien. Dios es la autoridad de todo el universo, ¿verdad que sí? Amén. Veamos ahí Salmo capítulo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Amén. ¿Qué dice ahí? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Estableció en dónde? En el cielo. En el cielo. Él es la suprema autoridad de todo el universo, ¿sí? Él es quien delega autoridad para guardar el orden. ¿En dónde? En el ámbito civil, en la iglesia y en el hogar. Debe de gobernar, ¿no? Y eso está gobernando en todos lados. Veamos Tito capítulo 3, verso 1. Tito 3:1. ¿Qué dice ahí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra. Ese, muy bien. Recuérdales, Pablo le está diciendo a Tito que les recuerde a la congregación que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Ahora, Dios quiere que haya orden en esos ámbitos, hermano, en lo civil, en la iglesia y en el hogar. Veamos lo que dice también Primera de Corintios 11:3. Amén. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien, veamos esto. Cuando está hablando sobre Tito, en el capítulo 1, 3, verso 1, de que se sujeten a los gobernantes, es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice bien, como es importante para el testimonio actual y el progreso del Evangelio, los creyentes deben obedecer a las autoridades civiles y gubernamentales, obedecer la ley civil, ser buenos ciudadanos y actuar respetuosamente con el prójimo. Ley gubernamental, la única excepción a ese principio es cuando la ley gubernamental entra en conflicto con la enseñanza bíblica. Y puede ser, y sí, que la ley haga unas leyes que entre en contraposición a la palabra escrita, ¿sí? Entonces sí es cuando no debemos obedecerla, ¿sí? Porque si la ley dice... en contra de la palabra de Dios, sí, esta es nuestra ley. Esto, si ellos van con esta, nosotros tenemos que... ¿En qué sería, cuál sentido sería cuando no debemos obedecerla? Por ejemplo, cuando... Un aborto. Exactamente. Si está legalizado el aborto. Los matrimonios. Sí, que digan, tienes que bendecir a... No, hombre y no hombre, puedo, y mujer y no se mujer, puede decir. Ese no es. Eso es. Mientras no entre en conflicto con la enseñanza bíblica, sí tiene que obedecer. Amén. Sí. Bien. Entonces, 1 Corintios 11:3, ¿verdad? Dijimos. Dice en el verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos míos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer
y Dios la cabeza de Cristo. Bien. Autoridad es dada de arriba. Sin embargo, poder y autoridad son dos palabras que tienen una estrecha relación. A Pablo le preocupan las debidas relaciones entre hombres y mujeres y trata de mantener en alto esa relación así como fue ordenada por Dios. Él sostiene que en Cristo existe una perfecta igualdad espiritual entre hombres y mujeres en calidad de herederos de la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Somos un hombre y mujer, somos el Señor. Pero es una igualdad que requiere orden y subordinación con respecto a la autoridad. Es una igualdad que requiere orden y subordinación con respecto a la autoridad. Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. La palabra cabeza parece dar a entender tanto la autoridad como el orden divino. Quien se sabe de estas normas, de estas enseñanzas, está desobedeciendo a Dios, hermano. Sea mujer o sea hombre. ¿Sí? ¿Por qué de los dos? Porque están hablando de cabezas. Entonces yo tengo que estar sujeto a Cristo. Y yo estoy sujeto a Cristo, estoy mal. Y tú tienes que estar sujeta a tu esposo. Y si no estás sujeta, estás mal. ¿Sí? Pablo establece que el varón sea la cabeza no por consideraciones culturales, sino por la actividad creadora de Dios y su objetivo al crear a la mujer para ayudar al hombre. La subordinación no degrada al que se subordina. La subordinación no degrada al que se subordina, porque no implica supresión ni opresión. Más bien quiere decir que el esposo debe reconocer que Dios tiene a la mujer en alta estima y que a él le corresponde protegerla y guiarla de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios para ella en el hogar y en la iglesia. Es un orden establecido por el Señor, hermano. ¿Sí? Como Cristo no es una persona inferior ni de segunda categoría por ser el Padre su cabeza, así tampoco la mujer es una persona de segunda categoría por ser el hombre su cabeza. Además, en el reino de Dios, el liderazgo nunca implica el ser más importante. La clave de la importancia en el reino es el servicio y la obediencia. Debe estudiarse lo que Pablo enseña respecto a la relación de hombres y mujeres junto con lo que expone acerca de las responsabilidades de los cónyuges en el matrimonio. Es un orden establecido por Dios, pero solo de esa manera podemos estar obedeciendo al Señor, hermano, cuando nos sujetamos a lo escrito por Él, ¿sí? Dijo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, en ese orden. Aleluya. Entonces, autoridad es dada de arriba. Sin embargo, poder y autoridad son dos palabras que tienen una estrecha relación. Poder y autoridad. Poder y autoridad. Vamos a ver cómo es ejerciendo autoridad. Proverbios 18:10 dice... Proverbios 18:10 dice, torre fuerte. Síganme. Amén. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová y A él correrá el justo y será levantado. Dios constituye un verdadero refugio. Esta es una alabanza, ¿verdad? Sí. De adoración, ¿verdad? Es una verdadera protección. En Dios tienes un refugio verdadero, hermano. Y también una verdadera protección. Mira lo que dice el Salmo capítulo 27, verso 1. 27:1. Salmo 27:1. Sí. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, Él es una verdadera protección, Dios. Eso constituye que Él es tu protector.
que Él te protege, hermano. Ujú. Así Y es. que en Él, como tú lo has experimentado, Él constituye para ti un verdadero refugio. Amén. Cuando Así tienes es. aflicciones, Gloria a Dios. cuando tu alma está quebrantada, Ujú. cuando hay angustia en tu corazón, cuando sientes que las fuerzas te faltan, acudes con el Señor. Amén. Yo le recomiendo que tenga un altar por ahí, para que acudan ahí constantemente y oren a Dios. ¿Sí? Dice la porción bíblica, si alguno está alegre, cante alabanzas. Sí. Si alguno está triste, Ore al Señor. ore al Señor. ¿Sí? Haga oración, pues. Sí. Oración. Sí. Y Señor te liberará de eso. O sea, que hay un refugio verdadero y una protección verdadera. Entonces, a nivel tierra, Dios, a partir de Adán, delegó autoridad. Él delegó autoridad. Autoridad es la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. El Señor en su ministerio terrenal obró maravillas porque había sido delegado por el Padre. Vean lo que dice capítulo 3 de Juan, en el verso 35. Juan 3. Juan 3:35. Amén. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas las entregó en su mano. Ujú. Porque Dios confía en su Hijo, ¿verdad? Amén. Así es. Y así Dios confía en ti. Ujú. Al confiarte Dios su palabra, espera que tú cumplas con la palabra. Al darte el mandamiento, Él espera que tú cumplas con el mandamiento. ¿Sí? Mira lo que dice el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su Hijo, en su mano. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano, a su Hijo, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hablando sobre los que creen en el Señor. Amén. Entonces, es una autoridad. ¿Por qué hizo estas maravillas el Señor? Porque fue delegado de parte de Dios para hacer eso. Posteriormente, Él llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar toda enfermedad. Veamos ahí lo que dice Lucas capítulo 9, verso 11. Amén. ¿Qué dice Lucas 9, 11? Y cuando la gente lo supo, les siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ah. ¿A dónde se los llevaron? ¿Les siguió? ¿No les siguieron? Dice el 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, ¿qué? Lo siguieron. Y Él les recibió, Él no los rechazó. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Poder y autoridad. Poder y autoridad. Eso le dio poder para sanar, ¿sí? Sí. Él les dijo que no temieran cuando ellos se enfrentaban contra el enemigo, apelaban no a la autoridad propia, sino a la autoridad que les habían dado. En el verso 10-17, vemos eso, hermano. Al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os roguéis de que regocijéis. pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Uh-huh. Se sujetan los demonios en tu nombre, Señor. Uh-huh. Se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Porque esa era la autoridad que Dios le delegó a ellos. ¿Sí? Serpientes y escorpiones. Uh-huh. Son términos que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. Serpientes y escorpiones. El creyente tiene dominio sobre los espíritus malos porque Cristo le ha dado su poder y autoridad sobre Satanás. Y dice, no se regocijen. Uh-huh. Cristo les advierte a los discípulos que no debe ser fuente fundamental de su alegría el poder sobre los demonios ni el éxito en el ministerio. Su gozo debe ser producto de su redención del pecado y su destino celestial. Eso lo vean, hermano, que lo veamos como algo que se nos ha dado, pero no para regocijarnos en eso, sino de que tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna, ¿verdad? En los cielos allá, allá está el libro. Eso debe ser causa de regocijo, hermano. ¿Sí? Sí. Vas a orar por una persona, reprende el espíritu de enfermedad, de miedo, qué sé yo, porque es Señor te da ese poder para hacerlo. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Entonces, es una autoridad, no es propia, es dada por el Señor. Amén. Amén. David se enfrentó a Goliat. Cuando lo hizo, lo pudo vencer, porque no llegó con sus propias fuerzas. Así es. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 17, verso 45. ¿17? 17:45. Y amén. ¿Qué dice? Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hasta ahí. Él dijo, vengo en el nombre de Jehová. David, que es figura de Cristo, venció a Goliat, que es figura de Satanás, ¿verdad? Nosotros, como súbditos suyos, estamos del lado de quien ya ganó la batalla, ¿sí? Él nos da un arma poderosa como lo es la delegación de autoridad. Cuando decimos al enemigo, venimos o te ordenamos en el nombre de Jesús. Asumimos la posición como si Él estuviera presente, ¿sí? Y tú has experimentado ese poder. Amén. En tu vida, cuando tú has orado en el nombre de Jesús, o cuando otros han orado por ti en el nombre de Jesucristo, entonces has sido libre, has sido sano, has sido salvo. Amén. Entonces en el nombre de Jesús hemos sido salvos, ¿no? Amén. Que si confesaren que tu boca, ándele. Uh-huh. Entonces esa es la autoridad, ¿sí? Y la autoridad no consiste en gritos desaforados o estridentes, pues no depende del que grite más fuerte. Fíjense, en una ocasión se ministraba a una persona con problemas de rebeldía. Al haber acciones violentas y ante la falta de autoridad de quien ministraba, un grupo de hermanos acudieron volviéndose aquello un remolino. Unos querían orar una forma, otros oraban otra. El asunto es que ese se fue un torbellino, algo tremendo ahí. Un desorden tremendo ahí. Ante tal situación, se presentó el encargado del grupo
y pidió que la soltaran a la persona. Suéltenla. Comenzó a hablar a la persona violentada, pero en un tono diferente, ministrando a la vez amor. Aquella persona cambió inmediatamente. Recordemos que la autoridad no se impone, se reconoce. ¿Cómo se puede cómo se puede actuar en una forma de autoridad si nadie te reconoce? No vas a poder imponerte a una autoridad arbitrariamente, pero el que te obedece tiene que reconocer que en ti hay autoridad. Cuando eres hijo, reconoces que tú tienes que estar sujeto a tus padres. ¿Sí? Ellos no te imponen su autoridad, tú tienes que reconocerla. ¿Sí? Y así en el ámbito espiritual, los demonios tienen que reconocer que tú estás bajo autoridad. Ellos reconocen autoridad. ¿Sí? Y cuando tú estás expulsándolos con autoridad, ellos tienen que obedecerte. Ellos tienen que sujetarse. Pero si tú fueras una persona insujeta, que no reconoces autoridad, los demonios te van a hacer caso. Así que si tú me estás ordenando algo, pero tú no te ordenas tampoco, ¿cómo te voy a obedecer? Aquellos exorcistas ambulantes decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de ahí. Y la respuesta es: sé quién es Jesús. Y Pablo conoce. ¿Ustedes quiénes son, pues? No reconocieron autoridad, ¿no? Porque ellos no reconocieron autoridad. A ellos, nomás a Pablo y a Jesús. Sí. Y si bien, Mateo 7:29. Amén. ¿Qué dice? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad. Una vez agarró un chicote y sacó a todos los que estaban en el templo. Y dice que tremendo. Y los chicoteó a todos y los sacó, junto con todos los animales, y las mesas las volcó. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Y lo cuestionaron al Señor. Pero él hablaba como quien tiene autoridad. Amén. Aleluya. Cuando nos han dado autoridad, hay que saber ejercerla. Cuando hemos aprendido a estar bajo autoridad, se puede ejercer adecuadamente. Cuando hemos aprendido a estar bajo autoridad, se puede ejercer adecuadamente. Vea lo que dice en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Estamos ahí. Amén. ¿Qué dice? Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pregunto: ¿por qué Jesús le concedió lo que le pedía? Por la fe Por la fe. ¿Cómo actúa esa fe?
en el centurión? Pues él creyó luego, y él creyó que su criado, nomás con que Jesús dijera la palabra, él iba a sanar. Creyó en la autoridad de su palabra, hermano. Y nada más. Dice él, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Sí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Oye, bajo autoridad. ¿Sí? Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Ven cómo es la autoridad? Sí. Él sabía que él estaba ejerciendo, él sabía que Jesús tenía autoridad. Él ejercía esa autoridad. Y él decía, ve, y él nomás con la pura palabra, y aquellos se movían, sus soldados, que estaban bajo sus órdenes. Entonces, como él sabía que Jesús tenía autoridad, nomás di la palabra, y yo sé que eso va a cumplir, ¿sí? Entonces, él reconoció su poder. Él reconoció el poder de Dios, el poder de Jesucristo, ¿sí? Entonces dicen, la fe del centurión sobrepasaba cualquier otra que Jesús hubiera visto entre los judíos, porque era la combinación del cariño que se tiene por otra persona y de una gran confianza en Cristo. Este relato, así como la aplicación que Cristo le dio con relación a los judíos incrédulos, advierte al creyente de que pudiera quedar excluido de lo que Dios está haciendo si se adhiere a las tradiciones humanas o deja de creer en el poder del reino divino. Dios habla una palabra, y la palabra de Dios está aquí escrita. El Señor te dice eso, si no la crees y no la obedeces, puedes estar excluido del reino de los cielos, hermano. ¿Ves esto? Debemos de entender que la palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Y tenemos que obedecerla. Así es. ¿Sí? Aunque cueste algún trabajo, pero tenemos que obedecerla. Amén. Aleluya. Sí. A pesar de que a todos los cristianos nos fue delegada la autoridad en la misma medida, no en todo se manifiesta como un arma poderosa. La autoridad se recibe por la investidura de poder que viene de lo alto y la manera como este poder se mantenga. Y la manera como este poder se mantenga. Lucas capítulo 24, Lucas 24, 46 al 49. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿24 qué? 46 al 49. Amén. Y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así estuvo escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y conmigo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es lo que tenemos que hacer, predicar que se arrepienta la gente, y que cuando se arrepienten, el perdón de sus pecados va a ser efectivo. Amén. O sea, se arrepientan. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Sí? Sí. Arrepiéntete. Comenzando desde Jerusalén. En este caso en la casa. Si decimos a nuestros familiares, arrepiéntete. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el Señor te llame. Así es. Dice la Escritura, le dijo a uno, esta noche viene a pedir tu alma.
Entonces, no sea que a los familiares a los que tú les estás hablando, les hables, les digas, te puedes morir mañana, pasado, mañana, qué sé yo, independientemente del día que el Señor te lleve. Pero antes de que te vayas a este mundo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Aleluya. Y dice aquí, ustedes son testigos de estas cosas. Así he aquí, dijo Jesús a los discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál fue la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Cuando llega la promesa, viene el poder, que es el Espíritu Santo en ellos. Esa promesa del Padre revestiría a los discípulos del poder desde lo alto. Se refiere al derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés. ¿Sí? Los discípulos se dedicaron a orar continuamente mientras esperaban que se cumpliera la promesa. El creyente de hoy que busca el bautismo en el Espíritu Santo debe hacer lo mismo. Estar, ¿cómo? Orando, orando, orando. Sí, estuvieron orando 10 días, ¿sí?, hasta que llegó la promesa. Y el Señor les dijo, quédense en la ciudad hasta que venga el poder de lo alto. ¿Sí? La autoridad será efectiva cuando el vaso se mantenga en sujeción y camine en consagración. Nota esto, que la autoridad que Dios tiene en tu vida será efectiva cuando tú te mantengas sujeta al Señor y que camines en consagración. Si no, esa autoridad no va a tener efecto. Como que al pecar, esa autoridad ya no funciona en tu vida. Tienes que caminar en sujeción, en integridad, para que se mantenga esa autoridad sobre tu vida. Amén. Amén. Porque ese es el poder de Dios. Así Veamos es. 1:8 de Hechos. 1:8. Amén. ¿Qué dice ahí Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito Dios. Este es el verso clave en el libro de Hechos. El propósito principal del bautismo en el Espíritu es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él les mandó. Así Cristo podrá ser conocido, amado, adorado y hecho Señor del pueblo escogido de Dios. Poder significa más que fuerza o capacidad, designa sobre todo el poder en operación, en acción. El bautismo en el Espíritu Santo traerá el poder personal del Espíritu Santo a la vida del creyente. En este pasaje Lucas no relaciona el bautismo con el Espíritu, con la salvación, en el Espíritu con la salvación y regeneración personal, sino con el poder dentro del creyente para testificar con gran eficacia. Me seréis testigos. Ese poder que con autoridad ejerce, ¿no? Tienes que estar tú en sujeción delante de Dios. Amén. Para que pueda funcionar correctamente. ¿Sí? El grado de autoridad está determinado por la forma como nos conducimos cuando nos sometemos al señorío de Cristo y andamos en el Espíritu. Oye bien, el grado de autoridad está determinado por la forma como te conduces. ¿Sí? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu actividad espiritual, teniendo autoridad afuera? Una persona con dominio propio que camine en integridad delante de Dios. Amén. Amén.
Vamos a ver Santiago 4, 7. 4. Santiago 4, 7. Amén. ¿Qué dice ahí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El 6 dice así, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El creyente debe tener en cuenta la intensidad con la que Dios aborrece la soberbia, el orgullo, la cual hace que Dios no acepte las oraciones, ni manifieste su presencia, ni conceda su gracia. El que se envanece o busca la honra y la estima de los demás, a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda de Dios. En cambio, al que con humildad se somete a Dios y se le acerca, Él le da gracia abundante, le tiene misericordia y lo ayuda en cualquier situación de la vida. Hay un grado de autoridad, pero está determinado en la forma como te conduces, hermano. Cuando te sometes al señorío de Cristo y andas en el Espíritu. Concluimos. Quien cree en el Señor Jesucristo y ha sido delegado de parte suya, posee la autoridad para pelear contra las huestes del mal, sabiendo que el Señor ya venció al enemigo de nuestra alma. Cuando tomamos el poder del Espíritu junto con la autoridad del nombre de Cristo, se crea una combinación poderosa. Es necesario que tú tengas el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y que camines en integridad para que cuando se presente la ocasión que Dios te va a usar para liberar a un endemoniado o para reprender alguna enfermedad, tú lleves esa seguridad. Amén. De que aquella persona va a ser liberada. Amén. De enfermedad o de espíritus inmundos, porque en tu boca hay autoridad. Amén. Porque tú reconoces autoridad. Amén. Amén. Gloria a Dios te Dios. bendiga. Amén.